Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con esta clase que ya habíamos empezado de la clase pasada, que era la conformación de un rostro, ¿no? Estuvimos viendo lo que era toda la estructura, ¿sí? Las líneas de estructura, tanto verticales, ¿sí? Horizontales, ¿sí? Circulares, que también estuvimos viendo, de las cuales me ayudaba, ¿sí? A la construcción de mi rostro. Bueno, hoy lo que vamos a tratar es el color, ¿no? El color que vamos a plantear sobre este rostro, ¿sí? Tenemos toda una anatomía que necesitamos entender antes de empezar con el color, de ver cómo se comporta, ¿sí? Los rasgos del rostro humano y cuáles son sus movimientos. Me refiero a sus volúmenes, ¿sí? Bueno, cuando me refiero con esto, eh, me estoy refiriendo justamente a entender su anatomía. Voy a agarrar un lápiz para empezar a dar algunos ejemplos antes de empezar con la pintura, ¿sí? Bueno, nosotros en el rostro humano tenemos partes que sobresalen y partes que se meten, ¿sí? Bueno, para entender bien, tenemos que la parte que más sobresale en un rostro, si nosotros lo miramos de perfil, lo que más sobresale es la nariz, ¿sí? Si vamos a empezar a observar desde un costado. Después sigue con la boca, después sigue con los ojos, la frente y como último las orejas. Y después está todo lo que es el cráneo, ¿sí? Bueno, lo que necesitamos ahora es entender qué partes, ¿sí? Sobresalen, las partes que sobresalen, cuáles generan luz, cuáles generan media sombra y cuáles generan sombra, ¿sí? Entre luz y sombra. Para poder eso después llevarlo al color, ¿sí? Bueno, si nosotros nos empezamos a trabajar, bueno, sabemos que la parte que más sobresale es la parte de la nariz, ¿sí? Y fíjense que en estas partes del globo ocular al costado, entre el globo ocular, ¿sí? Y la ceja, entre el globo ocular y la ceja, tenemos una hendidura, que es la misma hendidura, ¿sí? Que a nosotros nos va marcando nuestro cráneo. ¿Sí? Nosotros cuando vemos un cráneo, ¿sí? Vemos que el cráneo tiene dos orificios donde van reposados los ojos, tiene un orificio en la nariz y tiene todo lo que es la dentadura. Bueno, los dos orificios, ¿sí? Que cuando una persona empieza, ¿sí? Cuando vemos alguna persona de avanzada edad, algún anciano, vemos que esta parte de la hendidura, ¿sí? Se le hunde mucho más, ¿sí? A medida que el cuerpo va creciendo, ¿sí? Se va avejentando, se va marcando más esos, esos como ser esos pliegues no, pero sería que se me fue la palabra, disculpen. Se le irá a marcar más todo lo que es esas, esas definiciones, ¿sí? Esas definiciones que nosotros tenemos, ¿sí? De partes que están hundidas, de partes que sobresalen, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, ¿sí? Aquí si vamos viendo, sabemos que toda esta parte, ¿sí? Va a ser una parte media, hablando en valores de lápiz, ¿sí? Ahí yo estoy usando ahora un 5B, así que voy a ir manejándolo, voy a ir manejando mi presión, ¿sí? La presión que ejerzo. Cuando se va acercando a estos lados de la 100, ¿sí? Se va abriendo lo que es la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí? El hueco que yo tengo de este lado no lo tengo de este lado. ¿Sí? Fíjense, por un lado tengo acá. Después, lo que podemos ir haciendo es llevando un poco, ¿sí? De este medio lo llevamos para un poquito del costado, aquí de la nariz. ¿Sí? Esto lo dejamos ahí.
Después sabemos que tenemos lo que es la frente, ¿sí? La frente, lo que más sobresale es este sector, ¿sí? Todo este sector. Esto va a ser todo el sector del medio, luz, vamos a generar unos claros y acá unos oscuros, que es de donde se mete, de alguna manera, al cuero cabelludo, ¿sí? Yo puedo hacer acá, aprieto un poquito. Ahora lo que estamos haciendo es entendiendo la anatomía del rostro, cómo se comporta, ¿sí? El volumen de nuestras caras, ¿sí? Todo lo que sea volumen, lo que sea rasgos, ¿sí? Pero cómo se comporta con la luz y con la sombra. De este lado vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Yo lo voy a ir marcando. Es un trabajo dinámico, rápido, para que vayan entendiendo, ¿sí? Bueno, y recuerden acá medio y acá podemos dejarlo clarito, ¿sí? Ahí está. Y acá en esta punta un poco más oscuro, donde se acerca al cuero cabelludo que empieza a oscurecerse. Bueno, una vez que lo tenemos ahí, ¿sí? Acá ya empezamos a marcar. Ahora después lo voy a marcar un poquito más fuerte para que lo vean. Después lo que es la parte de la sien, ¿sí? Se marca. Y cuando vamos bajando llegamos a los pómulos. Los pómulos lo mismo, tenemos que pensar que los pómulos, ¿sí? Hay pómulos que son muy marcados y hay otros que no tanto, ¿sí? Una persona delgada se le va a marcar más que una persona que no sea tan delgada. Entonces podemos marcar acá. Por este lado podemos marcar un poco, ¿sí? Antes de empezar con los pómulos, recuerden, aquí abajo, entre el globo ocular y esta parte, este sector, ¿sí? Se hunde, hay una hendidura. Entonces, por ende, lo oscurecemos un poco, ¿sí? Y por acá también. Entre el globo ocular hay una pequeña hendidura, por eso lo oscurecemos un poco, ¿sí? Perfecto. Bueno, una vez que lo tenemos acá, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es seguir con los pómulos. Los pómulos, como les dije, ¿sí? Yo los voy a hacer bien marcados a los pómulos para que veamos de alguna forma exagerada cómo se marcan, ¿sí? Bueno, puede tener un poco de ojeras, ¿sí? Muchas personas tienen ojeras, otras no, pero recuerden que yo voy a marcar todo exagerado. Falta un poquito acá del globo ocular, acá también, podemos hacerla ahí abajo. Y marcamos ojeras, ¿sí? Despacito. En algunos rostros, si son muy jóvenes, los rostros que están haciendo no las marquen, ¿sí? Pero yo lo estoy haciendo exagerado. Bueno, todo lo que es acá, todo lo que baja hacia la nariz se une con el pómulo. El pómulo, recuerden, clarito en el centro y a los costados, medios y aquí en la punta, oscuro. Lo mismo de este lado, ¿sí? Acá vamos bajando. Entonces, acá estaba abajo y acá empieza a aclararse, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es unir todo esto y fíjense, acá tenemos la parte que es arriba de la boca, ¿sí? Que sobresale, o sea que se levanta, porque la boca, los labios tienen una elevación. Seguimos por acá. ¿Y qué tenemos después? La pera. La pera también. La pera se levanta, ¿sí? ¿Sí? La pera lo mismo. En el centro, clarito. Y cuando va llegando a los costados, un poco más oscuro. Así como les hace el profe. Y abajo de la boca,
oscuro, porque esto lo que le da es la sensación de la pera que se nos viene, ¿sí? De que sobresale, porque la pera sobresale, ¿sí? Todo lo que es el mentón. Entonces tenemos las partes que sobresalen, es mentón, arriba de la boca, ¿sí? Pómulos y frente, y la nariz. Lo que se mete en las hendiduras son aquí en los ojos, arriba del globo ocular y un poco en las ojeras. Y aquí la parte del medio, ¿sí? Que es justamente la curva de la boca. Esto que es la curva de la boca hace que todo este sector se hunda, ¿sí? Siempre tienen a mano de mirarse en un espejo e ir entendiendo lo que el profe les va marcando, ¿sí? Esto lo voy a pintar de clarito, ¿sí? De clarito acá. Y lo voy bajando hacia la nariz, siempre clarito. Ahí está. Bueno, una vez que lo tenemos acá, ¿sí? Recuerden la pera. Bueno, podemos hacer lo que es cuello. Bueno, el cuello lo voy a explicar ahora es más sencillo, ¿sí? Lo voy a explicar con pintura. Bueno, perfecto. Aquí tenemos entonces, de alguna manera, lo que es el rostro, ¿sí? Y las orejas lo explico con la pintura. Bueno, recuerden entonces las partes que sobresalen, frente, todo lo que es la nariz, se va metiendo a los costados, ¿sí? Acá también, en lo que es esta parte de la nariz, de los orificios nasales, se va metiendo un poquito, ¿sí? Y después al costado, entre el globo ocular y las cejas, ojeras, ¿sí? Y esta parte del medio y abajo de la boca. Las que sobresalen, ¿sí? Recuerden, pómulos, frente, nariz, mentón, ¿sí? Esta parte de la boca, de los labios, ¿sí? Y el costado de los ojos. Esas son las que más sobresalen. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser pintura. Bueno, cuando nos referimos a pintura, lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a pintar arriba de este trabajo para que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Y también relacionando lo que el profe les marcó con el lápiz, ¿sí? Que es la anatomía del rostro. Bueno, yo les recomiendo primero que se hagan una paleta, como el profe se hizo acá, una paleta de ocres rojizos y tierras como hicieron en el trabajo del mate, ¿sí? Bueno, que fue el anterior o el anterior, ¿sí? Hace 2 clases. Así que les recomiendo que hagan primero ese ejercicio de hace 2 clases y después retornen a este para poder entender cómo generamos todos estos ocres, ¿sí? Bueno, una vez que tienen las escalas de valores, fíjense las que yo tengo. Bueno, yo voy a empezar a elegir. Para empezar a elegir, voy a empezar a elegir un color casi medio, que sería este ocre, ¿sí? Este ocre tiene amarillo, rojo, azul. Tiene más rojo, muy poco azul y la misma cantidad de amarillo que de rojo. O sea, la misma cantidad de rojo que de amarillo y muy poquito azul. Bueno, entonces vamos a limpiar bien y vamos a ir probando. A ver, perfecto, ¿sí? Vamos a seguir pintando toda una base. Vamos trabajando la base, ¿sí? Ustedes si quieren pueden hacerlo al trabajo aparte, pueden hacer 2 trabajitos y trabajar uno en lápiz y el otro en lo que es pintura. Lo que yo quiero ahora es mostrarles y que vayan entendiendo y relacionando anatomía, que la estudiamos recién, con el lápiz, con la pintura. Bueno, primero le dan toda la base, ¿sí? Con cuidado. Quizás se me ve un poco de lápiz, pero bueno, ahora después le damos otra manito y va a desaparecer ese lápiz, ¿sí? Así que no se hagan problema. Por eso les recomiendo que quizás les convenga trabajar en un nuevo trabajo, ¿sí? Para que no tengan todo en lápiz. Pero bueno, esta es mi técnica para que ustedes puedan lograr entender por qué el rostro
¿sí? Todos los rostros, de alguna manera, son iguales con respecto a su anatomía. Cambian por sus rasgos, ¿sí? Y, y también pueden cambiar por, bueno, por ciertos cambios de... En muchos países los rostros son de una manera, en otros continentes son de otra, ¿sí? Pero en general, bueno, sabemos que la nariz, la boca, ¿sí? Lo que es anatómicamente ordenado son lo mismo. Bueno, acá ya pinté una base media, recuerden un 50, azul y rojo, perdón, amarillo y rojo lo mismo, y muy poquito azul, es la base que le estoy dando. Bueno, una vez que lo terminamos, lo que vamos a hacer ahora, siempre limpiando el pincel, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a empezar a poner, de a poquito voy a empezar a poner un color más claro. Sí, les recomiendo que hagan este segundo valor que parece un naranja, pero tiene algo de azul, que es más amarillo, un poco de rojo, ¿sí? Y casi nada de azul, ¿sí? Entonces les va a salir una especie de naranja, pero ¿por qué no es naranja? Porque están contrarrestando con el poquito de azul, entonces lo están llevando, ¿sí? A un color tierra. Bueno, voy a seguir con el mismo pincel porque me sentí cómodo. Ustedes usen el pincel que les quede más cómodo. Bueno, y vamos a hacer entonces lo que es los valores altos. Bueno, recuerden, nosotros habíamos empezado con los valores altos, ¿sí? Eran las zonas más salientes. Primero era la frente, recuerden. Este no va a ser el color más alto, ¿eh? Así que bueno, ojo con eso. Pero vamos a empezar con la frente, ¿sí? Tenemos acá ese color. Si quieren ustedes déjenlo secar. Recuerden que el profe de alguna manera está limitado con los tiempos. ¿Sí? Ahí. Acá tienen el valor, ¿sí? Un valor un poco más alto para empezar a marcar las zonas, ¿sí? Ustedes siempre empiecen a marcar las zonas donde va a sobresalir más el rostro. Primero nariz, frente, pómulos, ahí les estoy marcando bien, fíjense, pómulos, ahí va, ¿sí? Abajo de la, entre la boca y la nariz, ¿sí? Esta parte, pómulos de nuevo, recuerden que nuestro rostro es simétrico, es tanto de un lado igual como del otro, ¿sí? Y mentón. Estos son los principales salientes, ¿sí? Y después al costado de los ojos también les indiqué que sobresalía. Costado, costado. Perfecto. Bueno, con un color, ¿sí? Estábamos con este color, empezamos con este base, empezamos a ponerle un poco de altos con este. Vamos a ir con un color que le siga en la escala, ¿sí? A este valor, que le siga a la escala de manera ascendente, hablando en sombras, ¿sí? O sea, un color un poco más oscuro, ¿sí? Vamos a probar. Bueno, esto es un color más oscuro. Vamos a empezar a marcar las zonas, ¿sí? Donde se mete nuestro rostro anatómicamente, donde se hunde, ¿sí? Donde se empieza a hundir. Dijimos esta zona, después habíamos dicho la zona esta de lo que es donde se hunde donde se mete con el cuero cabelludo, toda esta zona, ¿sí? Y ya que están, vayan mezclando. Miren, yo voy a secar un poco, y si tienen todavía húmedo el segundo valor, el claro, vayan haciendo el famoso degradé, secando y mezclándolo, ¿sí?
Miren cómo se mezcló. Bueno, ahí ya tenemos. Seguimos con el valor que les dije recién. Y seguimos con las hendiduras. Le había marcado yo al costadito, ¿se acuerdan? Que se hunde acá al costado de la nariz. ¿Sí? Toda esta zona. Y toda esta zona. ¿Ok? Secan y tratan de mezclar un poquito con ese valor. Y si ven que no se mezcla, bueno, vuelven a ese valor anterior. ¿Sí? Que era el casi naranja. Y tratan de generar el degradé. Ahí está, ¿sí? Ahí vamos. Perfecto. Llevamos esto para acá. Ese color oscuro que estamos ubicando acá, lo llevamos hasta el medio. Y una vez que lo llevan hasta el medio, ¿sí? Una vez que lo llevan hasta el medio, van a empezar a poner ese color. Volvemos de nuevo a este, se los muestro, a ese naranja, casi naranja. Y ponemos un poquito acá y empezamos a mezclarlo. Ahí. Secamos pincel y lo mezclamos. Secamos pincel y lo mezclamos. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a seguir con lo que es acá al costado. Bueno, acá va a bajar, baja, baja, ¿sí? Y se une, de este lado también baja, y se une con el pómulo. Entonces, lo llevan bien acá y empiezan a aclarar con ese mismo valor de antes, secando y mojando con el color acá. Secan y lo unen, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, presten atención acá. Esta parte, la de acá es, van a poner un poco de oscuro, del mismo oscuro, secan y tratan de unirlo con ese valor. Un poquito, si ven que ya se secó, le ponen uno nuevo. Y lo llevan ahí. Perfecto. Buenísimo. Al costado del rostro, recuerden, este costado, tienen que llevar ese valor oscuro. Porque se mete el rostro así, se va metiendo. Recuerden que si lo descomponen en una figura geométrica es una esfera en nuestra cara. ¿Sí? Una esfera en sus paredes, cuando le dan la luz de frente, baja el valor, va bajando el valor. Se va haciendo un poco más oscuro. Son valores bajos, ¿sí? Ahí está, perfecto. Bueno, y la pera, recuerden que ustedes la habían puesto color claro. Bueno, le ponen color claro y a los costados van con este oscuro nuevo que le están ubicando y se lo ponen acá al oscurito. Acá y le ponen acá abajo, ¿sí? Y ahora generan el famoso, ¿sí?, degradé o pasaje de valor. Como ustedes quieran, pueden ser con degradé o con manchas. Bueno, y esto, lo que es esta parte, ¿sí?, de la mandíbula, ¿sí?, le ponen un poquito de ese valor en lo oscuro. Bueno, esto sería, ¿sí?, estudiado, que tenemos aquí. Tenemos este valor, los claros, ¿sí?, claro por acá. Esto podríamos acomodarlo mejor porque no se entiende mucho, ¿sí? A ver, los pómulos, buenísimo. Pómulos, nariz que sobresale, la parte de arriba del labio y la de abajo que es el mentón. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es llevar un poquito este valor, ¿sí? Esto vamos a llevarlo un poquito más alto. Vamos a llevar un poquito más alto todos los valores altos, las partes más sobresalientes del rostro. Lo que yo recomiendo, vieron que yo estoy en este valor, usé este valor y ahora no voy a recomendar este clarito, lo vamos a hacer al final ese claro. Lo que recomiendo quizás es un amarillo, ¿sí? El amarillo está dentro de la gama de los tierras, ¿sí?, porque está muy presente en cada mezcla. Así que podríamos empezar un poquito de amarillo, marcar solamente ahí, una línea, una pequeña línea en la frente. Una vez que tengo la línea, agarro el valor, ¿sí?, naranja, lo pongo a los costaditos, ¿sí?, y empiezo a hacer la mezcla, ¿sí?, tratando de aclarar solamente ese sector, ¿sí? Traten de no esparcir mucho, limpien siempre y que se vaya
mezclando. Con el color oscuro también, ¿sí? Despacito. Pongan un poco más de amarillo, siempre en el centro, ¿sí? Y van, secan y van esparciendo, ¿sí? Bueno, o sea que tengo un valor más alto ahí. Bueno, lo que es la nariz también, ¿sí? Vamos a hacer una línea bien finita acá, secamos, ¿sí? Y con ese valor, este que era uno de los primeros en naranja, ¿sí? Lo ponen al costadito, después despacio, ¿sí? Siempre sequen el pincel, van esparciendo y van aclarando lo que es solamente la nariz, ¿sí? Sequen y van aclarando. Esto lo hacen con paciencia, por favor, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Y van aclarando. Si quieren, le ponen un poquito más de amarillo, solamente en el centro, y también pueden subir hasta arriba, hasta la frente. Secan el pincel y empiezan a esparcir un poquito a los costados. Perfecto, ahí despacio. Bueno, eso lo vamos a dejar secar, ¿sí? Vamos a dejar que se vaya secando. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir un poco más lo que es pómulo y lo que es pera, ¿sí? Bueno, lo mismo. Esparcen, secan y lo mismo. Van esparciendo, secan y traten que se mezcle con esos primeros valores que pusieron. Después lo mismo acá. Esparcen, secan y siguen esparciendo, ¿sí? Casi con el pincel seco. Bueno, una vez que lo tienen ahí, ¿sí? Nos fijamos otra parte, esta parte también y acá también, ¿sí? Aquí un poquito, secan y acá lo mismo, secan perfecto. Bueno, acá está bastante marcado, ¿sí? Está marcado lo que es la nariz, la frente, ¿sí? Eso lo vamos a ir corrigiendo, no se preocupen. Bueno, vamos a cambiar de pincel. Voy a cambiar un pincel más fino, ¿sí? Para tener un poco más de detalle. Y vamos a empezar a poner colores más oscuros. Yo estuve con este color, uno de los más oscuros. Este era la base. Seguí con este como oscuro. Vamos a seguir con este, que es casi ya más rojizo, ¿sí? Entonces voy a probar. Sí, es más oscuro, evidentemente es así. Sí, voy a poner a los costados y voy a esparcir, ¿sí? Fíjense, le pueden poner un poquito acá arriba, también acá arriba donde se va a unir con el pelo, ¿sí? Secan y lo llevan hacia abajo con pincel seco, ¿sí? Miren, ven cómo va pasando, siempre pincel seco. Aquí lo mismo, ¿sí? Secan. Bueno, y lo mismo con las otras partes. La parte de acá abajo, ¿sí? Que tiene que tener más hendidura. Y la parte de acá abajo, ¿sí? Secan y empiezan a unirlo, ¿sí? Secan y empiezan a unirlo. Lo unen con esta parte de la nariz, ¿sí? Y empiezan a generar el pasaje de balón. Perfecto. Bueno, una vez que lo tenemos ahí, lo que podemos hacer es seguir. ¿Con qué vamos a seguir? Con esta parte, la de la pera. Acá abajo, seco y con pincel seco, ¿sí? Secando el pincel, empiezo a rodear la pera. Si veo que esta parte se me oscureció mucho, vuelvo a los claros y también lo voy aclarando, ¿sí? Ahí está. Lo voy aclarando. Acá puedo aclarar un poco porque está muy oscuro esta parte. Sí, aclaren esto. ¿Sí? Esto lo van aclarando.
no es tan oscuro. A mí se me fue una paleta muy baja en el rostro, pero bueno, a medida que lo hacemos nos vamos dando cuenta, ¿sí? Así que eso seguramente solos se van a ir dando cuenta. Acá voy a poner un poquito más, ¿sí? Y aquí un poquito más. Perfecto. ¿Sí? Y vean cómo se va aclarando el rostro. Si ven que fue muy oscuro, lo van aclarando con otro color. ¿Sí? Bueno, y ahora vuelven de nuevo a tratar de hacer la pera. ¿Sí? Con el valor oscuro, solamente este sector. Perfecto, buenísimo. Y abajo de la boca también. Ahí. Bueno, buenísimo. Y le podemos poner un poquito más de clarito acá. Esos son detalles que le voy viendo a medida que también voy trabajando con ustedes, ¿no? A la par. Ahí está, buenísimo. Bueno, una vez que ya lo vamos teniendo, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar los labios. Los labios, ¿sí? ¿Sí? Tenemos por cada labio, nosotros vamos a tener un volumen, ¿sí? Donde va a haber más luces en el labio de abajo. Pero lo primero que voy a hacer es un color medio, ¿sí? No vamos a hacerlo labios rojos clásicamente como está dicho, ¿no? Como uno lo ve, quizás en dibujos, en caricaturas, porque los labios rojos da la sensación de labios pintados, ¿no? De alguna manera, porque nosotros estamos exaltando el color, y el color de un labio es un color más rojizo, ¿sí? Así que yo me voy a ir a lo más rojizo que tengo, pero voy a ir primero con esta base. Voy a hacer una base clarita, ¿sí? Voy a hacer una base clara para arriba y para abajo. Traten de que sea clarita para que se siga viendo el lápiz. Bueno, una vez que lo tienen ahí, ¿sí? Van a hacer un valor un poco más bajo y van a pintar solamente la parte de abajo, ¿sí? Solamente la parte de abajo. Con un valor un poco más claro, ¿sí? La parte de arriba. Estamos trabajando el labio de abajo. Traten de unir todo, ¿sí? Traten de unir todo. Y vamos a empezar con lo claro. La parte de arriba es donde hay luz. Un poquito, ¿sí? Un poquito de luz. Secan y mezclan todo. ¿Sí? Ahí tenemos la parte de arriba del labio, donde el labio brilla más, ¿sí? El labio inferior. Lo de arriba lo mismo. Ya le dimos uno medio. Vamos a darle un oscuro, ¿sí? Un oscuro. Voy a agarrar otro pincel que me quede más cómodo. Ahí está. ¿Sí? Esta parte vamos a marcarla bien. Y vamos a hacer un color medio abajo. Es lo mismo que antes pero invertido, ¿sí? Lo mezclamos, tratemos que haya una unión, un pasaje de valor, ¿sí? Y después, con un color bien bajo, ¿sí? Que es uno de los más bajos que tengo, le dibujamos, ¿sí? Y quizás con un pincel finito, esto es lo más fino que tengo, así, no, acá tengo uno, ¿sí? Traten de tener uno finito, ¿sí? Le dibujan, un color bien bajo, le dibujan con cuidado lo que es la unión entre labio y labio. ¿Sí? Ahí está, perfecto. ¿Sí? Así que bueno, recuerden que tienen la parte clara en el centro, los medios y los oscuros, ¿sí? En un labio. Y lo que más brilla es el labio inferior que el superior. Bueno,
Seguimos con lo que estábamos siguiendo. Vamos a seguir con el rostro. Elegimos el pincel que mejor nos quede. Y bueno, y vamos a hacer esta hendidura del medio, porque el labio sí dobla, por ende, ¿por qué es? Porque el mismo, lo mismo que nuestra boca nos muestra, es que acá hay un volumen, hay como una montañita, así que con un color medio se los voy a marcar. Es esto, ¿sí? Pueden hacer una liñita chiquitita y con colores medios, pintan acá de un lado y del otro, ¿sí? Y con los colores más claros van pintando acá que esta parte está levantada, ¿sí? Fíjense después ustedes en un rostro que esta parte está hundida. Por eso es que la hundí. Es una montaña que sobresale, se mete y sobresale de nuevo. Y le podemos poner un poquito más de claro acá y acá. Les recomiendo que miren rostros para poder entender lo que yo estoy tratando de transmitirles. Bueno, perfecto. Bueno, una vez que está ahí, ¿sí? Vamos a pintar con un color medio, con el del principio de todo. Vamos a pintar la parte de arriba del globo ocular. Una parte y la otra parte. Buenísimo. Ahí va. Perfecto. Si les quedó algo que les falta, lo pintan, ¿sí? El globo ocular. ¿Sí? Y después con un tono, yo recién lo hice, con un tono más oscuro, ¿sí? Le pintamos a los costaditos de lo que hicieron recién, que es el globo ocular, ¿sí? Solamente a los costaditos. Un poquito acá a los costados. Y después con color claro, ¿sí? Con ese naranja que dijimos al principio, le pintan en el medio. Un poquito acá, ¿sí? Perfecto. Ahí va. Bueno, ahí estamos. Bastante avanzado, muy bien. Mientras se seca vamos a ver el tema del cuello. Bueno, lo que es el cuello, lo mismo. Yo le di una base, vamos con un tono medio, ¿sí? Esperen que voy a cambiar de pincel, a ver cuál me conviene. Bueno, vamos a ver. Quiero ver qué pincel me está mejor para este momento. Perfecto, entonces vamos a hacer, ¿sí? Un color un poco más oscuro, que se lo vamos a poner abajo de todo lo que es la pera. ¿Por qué? Porque la luz me proyecta y me genera sombra lo que es el mentón, ¿sí? Solamente hasta acá. Después, del lado de abajo, vamos a poner el color naranja claro, ¿sí? Ponemos acá un poquito de naranja claro. Bueno, entonces lo que les decía era acá, color clarito, toda esta parte, ¿sí? Y un poco más debajo de ese lado. Bueno, listo. Vamos a poner sobre abajo, todo abajo del mentón, un color más bajo. Antes pusimos este, ahora elevamos, ¿sí? El valor oscuro. Vamos con otro pincel. Yo siempre me tengo que sentir cómodo cada vez que trabajo. Y fíjense, ahí le pongo un valor todo alrededor del mentón, miren. ¿Sí? Y cómo se va separando el mentón del cuello, cómo el cuello se va tirando hacia atrás y el mentón me queda adelante. Seco y empiezo a mezclar. Seco y empiezo a mezclar. Y lo voy bajando, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Ahí tenemos el cuello. Vamos a agregarle un poquito más de claro acá, ¿sí? Un poquito más de claro por toda esta zona, ¿sí? Secamos y lo vamos tirando a un costadito. Perfecto.
Bueno, ahora sí, lo que podemos usar es el color más claro que hice, que es este, que es un blanco con amarillo. Y tiramos en la zona, vamos a empezar con el cuello de más luz. Seco, ¿sí? Y tiro hacia los costados, generando el pasaje de valor. Seco. Lo que es la parte de arriba no la toquen, ya déjenla ahí con la sombra con la que está. Estamos aclarando nada más la parte de abajo. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Vamos a empezar a aclarar, ¿sí? De a poquito, que quiero empezar a aclarar las otras partes. ¿Con qué lo habíamos empezado? Habíamos empezado con la frente. Liñita, ¿sí? La línea, solamente la frente, secamos y empezamos, ¿sí? A esparcir con pincel seco de un lado y del otro. Despacio. Y fíjense cómo va levantando la luz. Despacio. Si ven que el anterior color se fue, bueno, le vuelven a poner de nuevo para unirlo con este nuevo color clarito. ¿Sí? Lo ponen ahí, lo unen. ¿Sí? Y van viendo cómo se va uniendo. Bueno, ahí me quedó el primer valor claro en todo lo que es la frente. Vamos con la nariz. Bueno, de nuevo, muy delicadamente, solamente esta zona. Y esta zona, ¿sí? Que es la zona repingada de la nariz, la hacemos un poquito más gordo. Vamos con ese valor naranja del principio, se lo ponemos a los costados, ¿sí? Y empezamos a mezclar. ¿Sí? Ahí va. Perfecto. Acá, para que no se note tanto la línea, puedo poner un poquito más de costado. Entonces lo voy equiparando, ¿sí? Ahí está. Y acá. Lo voy equiparando. Bueno, vamos con los pómulos, lo mismo. Puntito, puntito, ¿sí? Y lo voy agrandando. Lo voy agrandando. Y si ven que se secó ese naranja, le sigo agregando costado, ese naranjita, ¿sí? Y ahí vamos pintando. Y después del otro lado. Ahí agregué, ¿sí? Seco, y le agregamos el naranjita al costadito, ¿sí? Seco y voy esparciendo. Seco y voy esparciendo. ¿Sí? No saco mucho. Fíjense acá como se me fue mucho, entonces volvemos a un color oscuro. Ponemos una gotita y volvemos a mezclarlo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta parte de la frente voy a aclararla un poco más, ¿sí? Porque vamos a... No tengan miedo, aclárenla un poquito más a la frente, ¿sí? Aclárenla por ahí, ¿sí? Que le quede un poco de oscuridad, obvio. Pero abran la luz. Abran la luz, ¿sí? Ahí. Perfecto. Abran la luz y abran la luz de este lado. Le ponen color, ¿sí? Colores. Ustedes después van manejando, ¿no? Los valores. Después, cuando tengan su paleta, se van a dar cuenta de todo lo que les dice el profe. Entonces, estoy acá preparando un poco más de valor, ¿sí? Y lo van aclarando. ¿Sí? Ahí está. Y si quieren, le ponen un poquito más de claro, le ponen hasta un puntito de ese más clarito y lo van llevando acá. ¿Sí? Ahí está, perfecto.
Bueno, una vez que lo tenemos, ¿sí? Pómulos ya están acá definidos, perfecto. Vamos con la parte de abajo de la... Bueno, 1, 2, perfecto. ¿Sí? Lo mismo, y ahora con ese naranjita lo compensan. ¿Sí? Compensan con ese naranjita, ¿sí? Secan y empiezan a esparcir despacito. Despacito, ¿sí? Despacito. Acá se me fue un poco, lo voy a mezclar con un poco del color, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ya casi lo estamos terminando. Le estoy haciendo algunos detalles para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Y la pera. Lo mismo, puntito, colores de antes, alrededor, ¿sí? Secan el pincel y a pincel seco los piensan a esparcir. Secan y los empiezan a esparcir. Secan y lo empiezan a esparcir despacito, ¿sí? Ahí está. Si les quedó muy claro, con el color oscuro lo compensan. Esa oscuridad que les dio. ¿Sí? Ahí está. Vuelvo de nuevo a aclararlo un cachitito. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Voy a poner un poco más de amarillo. Me quedó muy... Ahí está. Y le pongo acá abajo lo oscuro que les había marcado que había que hacerlo. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Acá tenemos el rostro, ¿sí? Y las orejas. ¿Sí? Las orejas, como no se ve mucho, vamos a poner de acá y de acá un valor bajo, ¿sí? Y después vamos a empezar con los valores medios, yendo hacia el centro. Valores medios, ¿sí? Valores medios y valores claros aquí, por el centro. ¿Sí? Y ahí empezamos a esparcirlo. Bueno, como último detalle, lo que vamos a hacer ahora es agarrar este color más bajo que utilicé, que era el rojo con negro, recuerden en esa clase que les enseñé, y vamos a hacer el delineado de cada parte que falta, como ser las cejas, ¿sí? Esto ya les recomiendo, ¿sí? Pincel finito, ¿sí? Que tengan más comodidad para trabajar. Vamos a hacer las cejas, ¿sí? Fíjense el valor bajo que tiene. 1. Vamos con este valor. 2. Fíjense lo finito del pincel, ¿no? Y con qué detalle y con qué precisión me deja trabajar. Por eso recuerden siempre armarse bien de pinceles. Las cejas, ¿sí? Y después tenemos la nariz. Miren que voy a sacar un poquito más. Nariz. Muy finito, ¿eh? Nariz. ¿Sí? Secan un poquito y lo llevan arriba con pincel seco. Lo mismo acá. Lo llevan arriba. ¿Sí? Y acá lo llevan abajo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y después
vamos con la parte de los costados, ¿sí? De los ojos. Lo que son las pestañas. No dibujen pestaña por pestaña, pero sí un contorno. 1, 2, ¿sí? Y la parte de abajo más finita la línea, lo más finita que puedan. Pero muy finita, ¿sí? Bueno. Ojos. ¿Cómo van a ser los ojos? Bueno, yo por mi lado tengo esta técnica que es primero pintar todo con un color medio. 1, 2, ¿sí? Que es la pupila. Y ahora lo que vamos a hacer es, con colores un poco más oscuros, vamos a ponerle al costado, ¿sí? Secamos y generamos el pasaje de valor. Lo mismo con el otro ojo. Costado, costado, secamos, unimos acá lo de abajo, generamos el pasaje de valor. Una vez que está, empezamos con los colores un poco más claros, ¿sí? Volvemos con el clásico naranja, ¿sí? Ahí, y del otro lado. Y después, con un color, con ese color más oscuro con el que delineamos recién, hacemos pupila. Solamente una parte de la pupila, media pupila, ¿sí? Media pupila. ¿Por qué? Porque la otra parte, con el color más clarito, ¿sí? El más claro, le van a dar el brillo. 1, 2. Perfecto, buenísimo. Bueno, esto sería lo que fue la anatomía del rostro, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta, y sin asustarse, es primero trabajar toda una base. Luego, empezar a entender dónde se hunde nuestro rostro, ¿sí? En qué partes, que yo ya les marqué. Y después, dónde genera una sombra, ¿sí? Acá abajo del cuello. Fíjense la pera, fíjense acá en la comisura, esta del labio del medio, pómulos, entre la nariz adentro, ¿sí? Y siempre trabajando con el pasaje de valor. Mi técnica, como yo les enseñé, es secando el pincel y empezar a trabajar en circulitos con pincel seco, ahí donde se entremezcla y se esparce todos los colores, ¿sí? Trabajen primero haciendo una base, después haciendo un color claro en donde están las elevaciones de nuestro rostro, la anatomía, anatómicamente hablando. Después empezamos con los valores un poquito más oscuros para marcar eso y empezamos a mezclar. Y después empiecen a jugar con los colores más claros y con los colores más bajos. Ojo con los más bajos, que no se le quede una cara muy oscura. A ver, puede ser también una piel más, según la piel que ustedes quieran, la tonalidad de la piel. Yo en este caso quería una tonalidad media. Hay pieles más claras, pieles más oscuras. Eso ustedes los van manejando con sus tierras, ¿sí? Y después, con un valor del rojo con el negro, van haciendo, delineando, si quieren, despacito, si no lo dejan como les guste, ¿sí? Pero bueno, quería que entiendan lo que es la anatomía del rostro, donde sobresale, ¿sí? Donde sobresale cada parte, pómulos, nariz, boca, pera, mentón, y cuáles se meten, cuáles son las hendiduras de los ojos, ¿sí? Entre el labio, aquí, ¿sí? Aquí alrededor de la pera, abajo de los labios, ¿sí? Y toda la sombra que genera, ¿sí? El mismo mentón con proyección de sombra hacia el cuello. Así que bueno, mucha suerte. Según el rostro que ustedes tengan, empiecen a trabajar de esta manera. Empiecen primero con el lápiz si quieren,
Y después lo que pueden hacer es trabajar con los valores teniendo en cuenta esa clase que habíamos hecho de los colores tierra que habíamos pintado el mate. Primero hagan eso y después hagan esto y vayan practicando y sin miedo, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima clase. Chau, chau.